El placer, como cada noche, de estar en su casa. Ya los nervios del partido de Argentina pasó, hay otros que están jugando, pero no nos van a quitar mucha audiencia. Un solo comentario con relación al programa que hicimos ayer con este árbitro profesional, Darío García. Él en un momento quiso decir que no es importante cuando uno es un cristiano en hacer gestos que intimiden o incomoden a las personas que están alrededor. Y cito el ejemplo de algunos que en medio de un grupo grande de gente, cuando llega el momento de comer, se ponen a orar como si estuvieran en un templo. No es que él habló mal de esa acción, de dar gracias por los alimentos, porque una persona en el Facebook nos escribió muy enojada, diciendo, ay, mi hija de 4 años nos enseñó, le enseñó a la familia a orar. De verdad es así. Una de las cosas más increíbles que suceden como resultado del trabajo de la escuela, y nosotros aquí tenemos una escuela de jardín infante, primaria y secundaria, es que vienen los padres de los chicos de jardín de infante y le dicen a la maestra, dice que tengo que dar gracias por los alimentos ahora, antes de comer. Y el padre le dice a la maestra, y yo no sé cómo se hace. Y los chicos le enseñan a los padres esa buena costumbre de agradecer a Dios. No estaba en discusión eso, estaba en discusión esa actitud a veces un tanto exagerada, no quiero decir farisaica o falsa, de hacerse el espiritual en un ambiente cuando uno allí puede cerrar los ojos y ni siquiera cerrar los ojos y decir gracias Señor por estos alimentos y no hacer sentir como incómodos a los demás. Era el comentario que quería hacer porque una televidente como que se molestó diciendo que nuestro invitado anoche estaba hablando en contra de orar antes del almuerzo. Para nada. Mi invitada en esta noche es la doctora Cristina Calvo. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida al programa. Bueno, muchísimas gracias. Si me pongo a leer tu currículum, no nos vamos ni a las 11:30. Pero sos una especialista en comportamiento humano en tiempos de crisis. Economía del comportamiento también, ¿eh? Porque la economía siempre se ocupó de los recursos escasos y en época de crisis las relaciones a veces también son muy escasas. Claro. ¿O no? O no. O aflora lo mejor de cada uno. Claro. Porque se justificaba la violencia por la escasez en algunos lados, pero lo que sucedió en algunos países, caso de Estados Unidos en la crisis del 29 o del 30, es que afloró un espíritu solidario y la gente comenzó a hacer comedores y a compartir lo que tenía. En el 2001 aquí también, ¿no? Absolutamente. Al contrario, lo que pasa es que a veces eso que es tan espontáneo y generoso, ¿no? También del pueblo argentino, falta que se haga estructural, ¿no? Y eso también es una asignatura importante. A ver, ¿qué significa? ¿Qué significa que se haga estructural? Y sostenible. Sostenible, que permanezca en el tiempo. Exactamente. Nosotros tenemos realmente como una energía y una solidaridad también de vaciar los placares, ¿no? En una inundación. Yo lo digo también porque he sido testigo presencial de una altísima generosidad, porque fui coordinadora nacional de Cáritas unos cuantos años, pero creo que también necesitamos un compromiso mucho más firme de ciudadanía para que esa solidaridad también coopere, ¿no? A bajar brechas de desigualdad que tenemos en el mundo y también en nuestro país. Sí, bueno, es un interesante tema. Nosotros en el 2001 abrimos algunos comedores y me acuerdo que uno de ellos, cuando la cosa empezó a mejorar, me dijeron, mira, no tiene sentido que sigamos, porque la gente viene y dice, ¿qué va a haber de comer? Guiso. Ah, bueno, no venía nadie. Mañana milanesa, venía todo el mundo. Es decir, no, si no viene cuando hay guiso, pero viene cuando hay milanesa, que decir, la necesidad no es tan grande. Es decir, llega un momento que la solidaridad debe ser asertiva, es decir, bueno, hasta aquí llega la ayuda, ahora, hermano, ayúdate vos mismo. Sí, incluso eso es un cambio muy grande también en la manera de enfocar las políticas sociales, ¿no? Que la necesidad es importantísima cubrir, pero hoy también es muy importante ver la capacidad
¿no? Que tiene la persona para poder ser artífice de su propio desarrollo. Claro. Doctor en comportamiento humano. O sea que sos doctora, saber cómo se comportan los seres humanos. No. ¡Qué título! Sí, eso es lo que dice acá. Claro, pero justamente es una rama de la economía que nació cuando algunos premios Nobel ganaron el premio Nobel por decir que la persona es mucho más que lo material, sino que también lo subjetivo, lo relacional es importante, y nació esa rama de economía del comportamiento en la cual también yo me especialicé. A ver, si para ir cerrando el currículum, si fuera una palabra, eso es economista. Economista, especializada en comportamiento humano como y una parte económica. Exactamente, que es la parte más subjetiva y relacional de la economía, que es tan importante como la material. Eso en California. Sí. ¿En qué universidad? Universidad de California, International University. Ajá. ¿Dónde queda eso? No, pero ¿en dónde? ¿En qué lugar? ¿Los Ángeles? Sí, en Los Ángeles. Ajá. Magister en Gobernabilidad y Desarrollo Humano de la Universidad Abierta Barcelona. No sabe elegir ciudades. Asesora regional de Cáritas en América Latina, miembro de la Red Internacional de Expertos en Diálogo Democrático de no sé qué. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sí, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué te hace sentir cuando leen tu currículum? La satisfacción de poder prestar servicio en muchos sectores, ¿no? Que es un poquito lo que intenté hacer a lo largo de mi vida. Claro, porque la imagen que tienen los economistas que tenemos de los economistas es de gente que solamente habla de números, cifras, estadísticas, y que rara vez se conectan con las personas, ¿no? Sí. El origen de la economía de hoy, Cosnomo, es la administración de la casa común de la creación, de la casa de la familia, de la casa de la empresa, cuando una empresa también es una casa. Así que, desgraciadamente, el individualismo y una racionalidad instrumental dejó a la economía hace 200 años como libre y despojada de valores, y ahora hay que volver a reconstruir y volver a incorporar los valores en la economía. Por eso es tan importante también el análisis del comportamiento, ¿no? Claro, dijiste 200 años, sitúame en esa época. Poquito más. El iluminismo no, anterior. No, la revolución. Fines del siglo XVIII, cuando en el fines del siglo XVIII, con Adam Smith, todavía Adam Smith era un filósofo moral, pero después los utilitaristas, Stuart Mills, que vinieron y dijeron, no, la economía, business is business, y los valores lo dejamos para la sociedad civil, las iglesias, que se ocupen de alguna manera de rescatar los heridos que deja la economía. Y ahí fue donde empezó el desastre, ¿no? Y en el 2008 llegó el desastre del mundo, el mundo occidental, con la gran crisis de las burbujas inmobiliarias de Estados Unidos y Europa. Así es. Que es a donde llega el ser humano cuando se olvida de los valores. Totalmente, y de una economía especulativa, la economía de casino, donde el dinero pierde su función de herramienta de cambio y se hace el dinero por el dinero, y entonces se pierde la base misma del valor del trabajo y de la economía real, ¿no? De los bienes y servicios que todos necesitamos. Claro. Y sí, nosotros conocimos eso cuando la gente vendía sus fábricas y se dedicaba a especular en la bolsa y a poner plazos fijos el viernes a la tarde y cobrarlos el lunes en época de la hiperinflación, ¿no es cierto? Sabemos bastante los argentinos de economía. Cuando los norteamericanos entraron en esta crisis en el 2008, yo viajé creo que en el 2009, y un grupo de amigos me hicieron ahora enseñanos cómo se vive en esta situación. Sí, los argentinos tenemos, ¿no es cierto?, una cierta capacidad de, ¿cómo se dice?, de resiliencia, ¿no?, de poder salir. Lo que pasa es que esta crisis de la subprime, de las hipotecas, es la punta del iceberg,
de esto que decía antes también, ¿no? De algo que se fracturó, que se dividió, la separación de lo económico con lo social, la separación del valor del trabajo, de la economía real con la economía especulativa, la separación de la democracia y de los derechos humanos, ¿no? Un mercado que se mete hasta en las vidas de las familias, ¿no? Que habla, que a la mañana muchas veces nos dicen si vamos a estar bien, contentos. Viste que a veces un conductor abre un noticiero a la mañana y dice, buenos días, a ver qué nos dicen los mercados. Los mercados hablan, nos dicen si vamos a estar bien. Sí. Bueno, todo eso ha llevado a una deformación también, Claro. hasta de la misma vida de relación, ¿no? Y sí, hay gente que no duerme. Yo tengo conocimiento, un chico joven cercano a nosotros, no duerme porque está haciendo negocio con los mercados de Asia. Y después cuando terminan los mercados de Asia, empieza con los mercados de Europa. Y cuando terminan los mercados de Europa, pero en algún momento se queda dormido. Sí. Porque la conexión la conexión del mundo hace que sucedan cosas así. Sí. Que hoy un inversor, en vez de invertir en una acción de la Bolsa de Buenos Aires, invierte en una acción de la Bolsa de Japón. Sí. O de, tiempo real, ¿no? Pues tiempo instantáneo. real. Sí, sí. Y Sí. compra de divisas. Bueno, este es el tema en esta noche. ¿Qué tiene que ver la economía con nosotros? Y finalmente, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque si somos hombres y mujeres de fe y creemos que Dios nos ha dejado su palabra para guiar toda nuestra conducta, toda nuestra vida, ¿cómo debe ser nuestra vida como cristianos en lo que se refiere a la economía? Porque mucho de esto que decía nuestra invitada Cristina Calvo se ha introducido también en nosotros. Codicia, egoísmo, vanidad, consumo, y uno se pregunta después de cierto tiempo si los cristianos estamos mostrando que somos diferentes o realmente estamos viviendo la vida que vive todo el mundo y solamente dejamos la fe para los días de reunión, el día domingo. Así que este es el programa en esta noche, 45686452, 45686667. Me contaron, Cristina, ¿dónde comenzó la especulación de la bolsa? Me lo contaron el domingo. A ver. Dice que los holandeses, que no conocían el tulipán, de golpe lo descubrieron en Turquía y comenzaron a comprarlo. Y un tulipán valía fortunas. Y había un tulipán, que era el tulipán del príncipe, algo así, que había gente que vendía la casa, vendía el barco para comprar un bulbo de ese tulipán. Y traían un tulipán, dos, se vendía y un día descubrieron que los tulipanes eran muy comunes de fabricar y los que habían invertido en comprar ese famoso tulipán perdieron todo. Dice que allí empieza la historia de la especulación. No sé si conocías la historia. No. Bueno, te doy una Sí, materia para investigar. Fantástico. Ahora, la codicia en el corazón del hombre, ¿cuántos años tiene? Dicen tan vieja como la mentira, se dice, ¿no? ¿Así? Claro. ¿Es buena la codicia o no? Porque alguien dijo que el modelo que triunfa hoy, que es el modelo, ¿cómo se llama? El modelo, el no comunista, el otro. Capitalista, perdón, no me venía la palabra. El motor de ese modelo es la codicia. ¿Es cierto? Incluso, sí, Obama también, y muchos dijeron, bueno, es una crisis también manifestada por una codicia desenfrenada, ¿no? Lo que pasa es que la codicia también en este caso se ha hecho sistema. Entonces, como decía, hay como un sistema que genera ganadores y perdedores. Y yo, como cristiana,
al menos desde mi concepción, no puedo aceptar que haya perdedores y que después vemos cómo arreglamos a esos perdedores, ¿no? Tenemos que hacer una economía humana, centrada en la persona, en el cuidado del ambiente, donde ganemos todos, ¿no? Donde precisamente por un equilibrio, por un respeto, por la solidaridad y como camino a la fraternidad, podamos no seguir muchas veces queriendo que las iglesias incluso actúen como camilleros para levantar a los enfermos, los heridos, sino que todos podamos tener condiciones de vida digna. Claro. Me preguntaba, o hablando de este tema con alguien, dice, lo que pasa es que la torta no aumenta, o sea que hay que dividirla en más personas, entonces a cada uno le queda un pedacito más chico. Digo, mira, esa es una manera de mirar, pero hay un milagro que sucede constantemente, y es que el chacarero pone una semilla. Exacto. Y la naturaleza le da 100. Entonces, no es tan así que la torta es chica. Acá hay un milagro producido por Dios, sí. Que hace que esa mirada de decir, lo que tenemos es poco, no es poco, porque vamos a tener mucho más en la próxima cosecha para compartir. Lo que pasa es que los seres humanos somos codiciosos. Y hay mucho despilfarro, porque uno dice, hay chicos... buena parte de la población que se muere de hambre en el mundo, y por otro lado se tira toneladas de comida, ¿no? Entonces, Gandhi ya mismo decía, ¿no?, que la naturaleza es capaz de satisfacer las necesidades de todos, pero la codicia de muy pocos, ¿no? Porque esa es la desproporción. ¿Y cuál es? ¿Vos escuchaste alguna conferencia en Los Ángeles, en Barcelona, hablando en los niveles académicos, sí, hablando en contra de la codicia? Sí. Ha habido un cambio muy grande, incluso también a partir de esta crisis, ¿no? Como que se derrumba toda una concepción de una mirada de la persona, porque, digamos, la concepción de la racionalidad individualista se basa en una persona, homo economicus, ¿no?, que se presentó, por eso desde Adam Smith, como el prototipo de la persona, como si cada uno de nosotros fuéramos seres nada más que sedientos y codiciosos, ¿no?, de maximizar nuestra ganancia. Y la verdadera identidad de la persona, hecha imagen y semejanza de Dios, es el amor, la solidaridad, el compartir. Lo único que muchas veces nos olvidamos, que las teorías económicas no son como otro tipo de ciencia. Por ejemplo, si un meteorólogo dice mañana no llueve y mañana llueve, a lo sumo nos mojamos todos. Si una escuela, teorías económicas, economistas por más de 200 años dicen el prototipo de persona es el homo economicus, sediento de ganancia y de codicia durante 200 años, cambia hasta el mapa cognitivo de la sociedad en función de eso. Hace mucho mal a la sociedad. Entonces ahora tenemos que hacer un cambio cultural para volver a poner la centralidad de la persona en la economía, y no solamente la rentabilidad, sino la rentabilidad como medio para la mejora de las condiciones de la persona. Y eso está avanzando en los medios académicos. Yo tengo mucha esperanza de que el cambio cultural, quizás no lo veamos, pero se va a dar. ¿Sos optimista? Sí, muy esperanzadora, más que optimista, ¿no? Desde la esperanza cristiana. Alguien pregunta, ¿qué es Cáritas? Porque mencionamos que sos asesora de Cáritas. Bueno, sí, todo el mundo sabe qué es Cáritas. Sí. Si querés definir qué es. Cáritas sería como, digamos, la pastoral de la Iglesia que se ocupa de hacer... de la Iglesia Católica que se ocupa de hacer... Pero se trabaja también en diálogo con todas las confesiones, pero Cáritas específicamente de la Iglesia Católica, para acercar el amor de Dios, de Jesús, a los más vulnerables. Juan de Tucumán dice que está muy bueno el programa. Bueno, ahora van a empezar a llegar, espero, llamados y preguntas. Es un tema de mucha actualidad, aunque nosotros habitualmente no lo integremos en nuestros programas. Pero a mí me encanta esto porque
yo termino el programa aquí y voy a mirar programas de cable, generalmente cable de política, y la política está muy relacionada con la economía. Sí, 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 por supuesto. A mí el tema, a mí me apasiona, me interesa Sí. mucho, aunque en la universidad me llevé examen, y cuando fui a dar examen sociología económica me fue mal, me fue mal. Se revela todo. Me hace acordar el papelón que pasé. Pero después lo tuve que dar y lo di escrito, entonces ahí pasé. Pero la mirada de nuestra vida económica desde una perspectiva cristiana, no de la mirada que la sociedad o la cultura nos ha empujado a tener. Una de las cosas que leí, que se le hizo una encuesta a un grupo de jóvenes, y por qué siguen tal o cual carrera. Y muchos decían, no es porque me gusta, es porque sigo esa carrera porque quiero ganar plata rápido. Sí. Ahora, ¿cómo cambias eso? Pero está cambiando. Yo doy clase en varias universidades del país y también de América Latina, y a veces como profesora visitante en Europa. Y justamente tenemos acá varios programas, como el programa Amartya Sen, que hemos empezado con el doctor Bernardo Klinsberg, que también es una persona muy preocupada por toda la temática de pobreza. Y yo, si comparo los alumnos que tengo ahora con los que tenía a lo mejor hace 15 años, que todos querían Master Business Administration para ganar plata, hoy es impresionante la cantidad de jóvenes que eligen especializarse en economía social, en políticas públicas, que rechazan también posibilidades incluso de trabajo afuera para quedarse y transformar el país. ¿Y a qué se debe ese cambio? Creo que hay una mirada mucho más, a procesos. Nosotros hemos sufrido muchas etapas también desde América Latina, desde un individualismo, mirar los modelos de países del norte, modelos de desarrollo económico que nos iban a dar cuotas de felicidad, ¿no? O que alguna vez algo se iba a derramar y no se derramó nada, y la crisis también reveló que había un gigante de pies de barro que, por más que todavía tenga mucho poder, está causando infelicidad a buena parte del mundo. Y entonces están dándose cuenta que todos esos espejismos pasan por tener una mirada mucho más centrada en el ambiente, en la persona, en la vida digna, en la felicidad, no en felicidades chiquititas y pasajeras, sino en la construcción de las relaciones, de lo que vale, ¿no? Hoy se habla también de los bienes relacionales, que son bienes como los otros, pero necesariamente para disfrutarlo tienen que ser dos o más. No puede estar sujetos a la mercantilización ni a la propiedad privada, y que aumentan con el uso, porque son los bienes que tienen que ver con la reciprocidad, con lo fraterno, y son importantes en la economía como los otros. Me gusta que seas optimista. Si pudiéramos echar una mirada a los distintos modelos que hay hoy funcionando en el mundo, sí, podríamos hacer un resumen de los extremadamente economicistas y de los extremadamente solidarios, digamos. Sí, uno esto no lo tiene que desvincular de las culturas, ¿no? Porque, digamos, todo sistema económico, sociológico, tiene mucho que ver con la identidad cultural, la idiosincrasia de los pueblos. Lo que sí, la primera cosa que señalo es que, por ejemplo, lo que hoy por la crisis del norte muchas academias o universidades europeas o americanas están descubriendo, hay como gran valor de la economía de la reciprocidad, de la gratuidad, del don, de los bienes relacionales, nosotros lo teníamos como base en nuestros pueblos originarios. Exactamente. Si se estudia la vida de los pueblos aborígenes, de los pueblos originarios, todo era vincularidad y relacionalidad.
la naturaleza, la Pachamama formaba parte de la vida, no era algo que nosotros teníamos que explotar y extraer hasta agotar, sino compartir desde la misma mirada de la creación. Entonces uno podría decir, hay que volver también a ese proyecto original, de lo cual también América Latina tiene mucho para aportar. Y después tenemos también todavía, ¿cómo podríamos decir?, un capitalismo que está tratando de sostenerse, ¿no?, que tiene todavía mucho poder. Y después tenemos sociedades que han sabido, no obstante, en el entorno capitalista, ser más igualitarias, como los países escandinavos, Suecia, Finlandia, Noruega, Países Bajos, pero que tiene mucho que ver también con una historia cultural, no es solo un tema económico, ¿no? Pero yo creo que América Latina todavía tiene muchísimo para ofrecer al resto del mundo, rescatando nuestros valores también más genuinos como pueblo, ¿no? Y hasta en la economía estamos diciendo mucho. Sí, justamente hablábamos en este fin de semana con unas personas que nos visitaban y les contaba la cultura de los aborígenes, como resultado de que días atrás, y estuvieron con nosotros 3 representantes de la Sociedad Bíblica de Inglaterra, y ellos fueron al acto en donde se puso en mano de los aborígenes wichí la Biblia completa. Y entonces, hablando, yo recordaba que en su momento me había contado el pastor Marcelo Abel, que vive en el Chaco, creo que ahora está en Córdoba, que la cultura de los aborígenes es de compartir todo. Sí. Si alguien consigue una bolsa de papas, no va a su casa y la guarda, no va a la casa y la reparte en toda la familia. Propiedad comunitaria, exacto, sí, sí. Y que cuando uno recibía algo y no lo compartía, era señalado como que había traicionado la cultura, sí, y se había hecho como los otros, que somos nosotros, los criollos, digamos. Por eso yo coincido con vos que muchas veces creemos que cuando vamos a los aborígenes tenemos que enseñarle todo y tendríamos que ir con una actitud de mayor humildad para decirle, enséñennos la vida en común. Totalmente, incluso por realmente todos estos años que han sido también sojuzgados y que ahora está viniendo de relieve toda la riqueza, ¿no?, y la belleza de sus culturas como aporte a la humanidad, es que se está llegando incluso a modificar las constituciones de los países, ¿no? Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, modificar donde permitan también al lado de la propiedad privada, la propiedad comunitaria como un derecho constitucional, ¿no?, que pueda ser reconocida la propiedad comunitaria. Sí. En la lucha de eso, un hermano nuestro fue maltratado y hay un gran lío allí con los aborígenes com. Exacto. Nuestra solidaridad con ese pueblo, sí, y nuestro llamado a las autoridades. No creo que el gobernador de Formosa esté mirando el programa, pero la verdad es que su silencio o su no acción o su falta de disciplina y condena a aquellos que están haciendo esto, la verdad que habla de alguien que no está juzgando con justicia y le está quedando grande el puesto, estimado caballero. Porque allí hay toda una comunidad. Los otros días tuvieron que venir aquí, sí, hicieron una manifestación. No quisiera hablar mucho de esto porque estoy pensando en hacer un programa y ver de qué manera traer gente de esa comunidad, sí, o por lo menos ponerlo por teléfono, sí, porque esta persona que fue humillada, que fue violentada, es un hermano en Cristo, misionero anglicano, que está allí trabajando, tratando de lograr que finalmente la comunidad tenga los títulos de propiedad. Exacto. Esto de los títulos de propiedad debe tener más o menos ya 22, 25 años. Sí. Y nunca terminan de escriturarlos. Y los gobiernos miran para otro lado, entonces vienen las grandes compañías de producción, se meten, exacto, en esos campos,
destruyen el ecosistema que les es propio a los aborígenes y los condenan a la miseria. Es un tema que no puedo tratar con precisión porque necesitaría estar más ilustrado, pero sigo con atención lo que está pasando. Que lo señales. Sí. La familia Mola de Formosa nos mandan saludos. Liliana de Córdoba dice que el programa es magnífico y que es muy bueno que se trate el problema económico desde la familia. Ahora, junto con esta ayuda que hay que darle al necesitado, ¿cómo enseñarle a esa persona que ha recibido ayuda por 1 año, 5 años, a que debe salir de esa posición de receptor y pasar a ser protagonista? Exacto. Mira, ese es el gran desafío, porque, digamos, la necesidad, mientras está la vida o la muerte en juego, hay que atenderla, pero cuando eso se prolonga en mucho tiempo, incluso a veces son 2 o 3 generaciones, produce una gran fractura social. Vos pensás que hoy, por la asignación universal por hijo, o sea, está llegando, podríamos decir así, en cash, en efectivo, ingresos a la familia, igual, bueno, ahora afectado por la inflación. Y sin embargo, hay un aumento del suicidio juvenil en todo el país. Investigando un poco también las causas, ves que el tema no es económico, porque al menos con la asignación llega, pero es la imposibilidad de trascendencia, porque algunos de esos chicos, ¿qué ven como futuro? O siguen bajo un subsidio como el abuelo, el papá, y ya quizás dentro de poco será el bisabuelo, o entran en el narcotráfico o en el pase de droga. Entonces, frente a eso, que no lo quieren, se suicidan. Entonces dice, ahí falta a ver las capacidades también que tiene la persona y empezar a acercarle oportunidades de trabajo, de estudio y sobre todo también en la diversidad de ocupaciones que puede tener, que no todo el mundo va a ser ni médico ni abogado, faltan personas que se ocupen de los oficios, falta muchísima gente especializada en servicios. Hoy tenemos un envejecimiento también poblacional, donde faltan muchísimos servicios a la persona, y dotando también a la gente de una capacitación en asistencia geriátrica, en acompañamiento, cuánto se podría dar de trabajo. Entonces no es solo el tema de la persona, sino también políticas públicas que vean las capacidades a desarrollar y los servicios y las carencias también que la sociedad necesita que alguien pueda ocupar. Porque hoy tenemos también un problema de muchos jóvenes que no ven quizás que puedan salir de eso que traen por generaciones anteriores o de lo que hoy el narcotráfico y la droga les ofrece como plata fácil, pero una condena a muerte. No había relacionado esto, pero hay una cifra de índice Mira, de las suicidio. estadísticas son así, digamos, parciales, porque digamos, no es que hay, o sea, son datos que llega a la Asociación de Asistencia al Suicida, pero yo te puedo decir solo un caso de una parroquia en Villa Tranquila, en Avellaneda, prácticamente en lo que va del año, que uno puede decir es una feta minimísima de la población argentina. El párroco decía que se le habían suicidado en pocos meses 10 chicos entre 12 y 17 años. Qué cosa, ¿eh? Me sorprende el tema del suicidio, porque ayer Darío García, que vino, me decía que en el pueblo donde él es pastor se han suicidado, y me mencionó el mismo tema de un alto índice de suicidio juvenil. Y mucho es por la imposibilidad de eso, la pérdida de perspectiva de futuro, ¿no? De horizonte de sentido. No es solamente lo económico, como uno dice, no, o sea, por supuesto que hay violencia familiar, pero mucho es eso, ¿no? Al menos cuando se indaga, cuando hay grupos de trabajo, desde las iglesias, desde los grupos juveniles, donde hay un acompañamiento que llegan a lo profundo del chico, es porque no tienen en qué trascender.
Por eso es importante lo de las capacidades, no ponerlos, no solo, digamos, estudiar, trabajar en perspectiva de futuro para ganarse la vida, sino también en qué pueden donarse ellos como personas, ¿no? Entonces se trabaja con grupos de chicos que hacen jugar a los más chiquititos, ¿no? Que le enseñan deportes, bandas de música, cuestiones que ellos puedan donarse en algo a otros, ¿no? Porque eso les da también un sentido a la propia vida. Claro. Luis de Rosario dice que lo que él ve en los jóvenes de ahora es solamente ganas de ganar mucho dinero y fácilmente, que ve el consumismo como la década pasada en Estados Unidos. Bueno, la opinión de Luis. Sí, pero creo que Luis mediáticamente muestran esa visión de la juventud. Yo, en lo personal, tengo toda otra opinión. Tengo toda otra opinión, realmente. Bueno, vos sabés que el miércoles de la semana pasada, creo fue, vino Justo Lamas y él volvió de Estados Unidos y tiene un programa en C5N y me explicaba que él llegó y se dio cuenta que en los medios de comunicación la imagen que se da del joven es el joven codicioso, lo único que le gusta es divertirse, que no produce nada, que no sirve. Y dice, pero yo vi también una increíble cantidad de jóvenes haciendo cosas para el prójimo. Exacto, entonces, totalmente. Tiene ese programa, el viernes pasado fue que salió un reporte del trabajo que hace la Iglesia de la Puerta Abierta, los jóvenes de la Iglesia de la Puerta Abierta, no, jóvenes y gente adulta, en la Plaza Flores todos los viernes, y él vino y filmó y participó de eso, y coincide con tu mirada, ¿no? Coincide con tu mirada. Yo le decía, mira, escucharlo a Juan Carr, que él empieza siempre sus charlas diciendo, en el día de hoy, 4 millones de jóvenes fueron a la escuela o a trabajar. En el día de hoy, 1 millón de jóvenes dedicaron buena parte de su día a servir a otros. Que eso no se ve, ¿no? Y parece como no tiene prensa. Y las inundaciones mismo, recientemente. Los chicos, pero se anotaban masivamente para llevar las cosas, para atender, ayudar a reconstruir las casas. O sea, vos fíjate que está realmente en el ADN del joven. Solamente recordemos Cromañón. ¿Por qué murieron 190 y pico? Porque todos los que salieron entraron a buscar a sus amigos que habían quedado adentro, si no hubieran muerto la mitad. Eso marca, si en una situación de emergencia, límite, como es vos te escapaste y volviste a buscar a tu amigo, habla de la generosidad. Creo que somos los adultos los que no sabemos acompañarlos para que eso se desarrolle en plenitud. Es una gran responsabilidad para las iglesias, para las comunidades de fe, ser espacios donde los jóvenes no solamente vengan a recibir, sino que vengan a capacitarse para dar. Porque lo que los cristianos sabemos hace tanto tiempo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Exactamente. La persona es mucho más feliz cuando da que cuando recibe. Y ayudar a los jóvenes a armar grupos de trabajo, a hacer viajes solidarios, le empieza a dar un sentido primero de dignidad. Sirvo para algo. En una sociedad que te dice que si no tenés, no sos. Hay otro mensaje, ¿no? Vos sos por lo que Dios te creó único, irrepetible, y te da la chance de ser socio creativo de la gran creación de Dios, ayudando a tu prójimo. Cuando los jóvenes entienden esto, realmente muchos de ellos hasta se olvidan de sus carreras de economicistas. Hay un joven acá en la iglesia que estaba por recibirse ingeniero. Yo no sé si yo soy el padre, lo mato. Y viene y dice, Juan Pablo, dice, voy a dejar de ingeniería. Pero te faltan 2 años. Sí, dice, pero pensando en lo que yo sueño ayudar en otros países a la gente pobre, me parece que es mejor ser médico. Y se puso a estudiar medicina. Es decir, y lo hizo con la actitud solamente de estar mejor preparado. Podría servir también como ingeniero, pero mejor preparado como médico que como ingeniero. Porque, ¿qué es lo primero
Sí, y sobre todo eso, poner su profesión al servicio de los demás, ¿no? Como decís, hay muchos que a veces lo cambian porque ven que hay un mayor servicio en otro, y otros que cambian. Hace poco estuve en Rosario en un foro de sostenibilidad y un grupo, ¿no?, de empresarios muy jóvenes, muy jovencitos, pero capacísimos, contaban precisamente eso. Había uno, un ingeniero, que estaba, decía, él mismo contaba, estaba trabajando en una multinacional y sentía como que estaba poniendo toda mi capacidad, mi saber, para que se siguieran enriqueciendo y aumentando la brecha. Entonces agarró y él como ingeniero renunció y empezó a ver qué podía poner en aplicación su profesión. Y dice, recorrió el Paraná, ¿no? Y veía que estaban ahí los pescadores, que tenían su trabajo como pescador, pero tenían casitas sin luz eléctrica. Entonces empezó a idear turbinas para sacar el agua y generar, ¿no es cierto?, con el agua, con energía hidráulica, la luz para iluminar cada una de las casitas de los pescadores. Eso hizo la patente, el formato, y empezó a buscar financiamiento público, privado, para subsidiar, y así. Y otro empresario que también ingeniero biólogo, que le había ganado una beca para estudiar en Holanda, y dijo, no, en la Argentina todavía hay mucha pobreza, y agarra y estudia en las villas que no hay red cloacal, y están tomando el mismo agua contaminada. Y él, como ingeniero biólogo, encontró como unas lentejitas, ¿no?, como unos microorganismos que se alimentan de la mugre que tiene el agua. Entonces, como cultivando esas, que es lo da la naturaleza, depuran las cloacas de las villas del Gran Rosario. Entonces uno dice, hasta la capacidad de esos jóvenes de poder aplicarlo en beneficio de los demás, y también articulando entre el privado y lo público, para ellos, digamos, tener un sueldo, un honorario como profesional, pero ponerlo al servicio de los demás. No, realmente se ve a los jóvenes que están muy inquietos por transformar las cosas. No les gustan tampoco como están. Sí. Lo que pasa es que el mandato viene de la familia, ¿viste? La chica se pone de novio y dice, estoy de novio. Y el padre ni pregunta si es un buen cristiano, pero te va a poder mantener, tiene con qué, esa es la gran pregunta, ¿no? Y si el pobre chico se dedica a la solidaridad, el padre lo mira y dice, pero no, yo no quiero de yerno a Mahatma Gandhi, yo quiero alguien que venga acá. Sí, lógico que trabaja y todo, pero... Pero es muy fuerte eso. Sí. Es muy fuerte. La familia le impone al hijo, no, vos tenés que progresar, vos tenés que ser abogado, médico, lo que sea, pero no tanto por la pasión de ejercer esas profesiones, sino porque son profesiones que en el consciente colectivo son las que producen plata rápida. Sí, sí, sí. Y estamos poniendo el carro delante del caballo. Exactamente, exactamente. Ahora, me venía a la mente cuando contabas estos dos ejemplos del doctor Albino. Sí. El doctor Albino estaba teniendo una carrera bárbara, leyó una revista que había algo de la Madre Teresa de Calcuta y dijo, ¿qué hago acá? Sí. Y se vino y se dedica hoy, hace un trabajo extraordinario, luchando contra la desnutrición infantil. Exacto. Y yo me pregunto cuánta gente que está mirando el programa hoy se puede parar y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Por supuesto, tenés que trabajar para sostener a tu familia. Dice la Biblia en 1 Timoteo, el que no cuida de su familia es peor que un incrédulo. Significa es peor que un pagano, es peor que alguien que no tiene temor de Dios. La gran preocupación de todo padre de familia debe ser traer el sustento necesario para la salud de la familia. Pero una vez alcanzado eso, hay mucho espacio, muchas horas, mucho tiempo, en que también tenemos que pensar, pero ¿qué aporto yo a la sociedad? ¿Sí? Pues, todo el mundo está pensando, ¿qué hace la sociedad por mí? Sí. Y la gran pregunta es, ¿qué puedo hacer yo por la sociedad? ¿No es cierto? Sí, 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 sí. Y bueno, yo creo que este programa está provocando que alguno piense.
Sí, sí, que no sí, es poco, sí. ¿no? Es que no hace falta dividir, porque a veces dice, bueno, a ver, el proyecto individual y el proyecto comunitario. Si yo inserto, ¿no es cierto?, mi proyecto de realización personal ya vinculado con lo comunitario, con la comunidad, no hay problema de esquizofrenia, ¿no? Entonces, digamos, esa es la clave, ¿no? Estamos como, tenemos muchos, muchos años de un individualismo muy, 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 muy fuerte, ¿no? Y que va a llevar también un tiempo poder cambiarlo, ¿no? Fijémonos también Pero, en toda la tecnología, ¿no? Que uno a veces la tecnología llama mucho al individualismo, ¿no? A encerrarse, no la pone al servicio de lo comunitario. Y hoy los jóvenes están tratando de cambiar eso también, ¿no? sí, yo me alegro, no soy tan optimista como vos, no, lo confieso, Cristina, pero la pregunta es, ¿a partir de qué ese cambio va a venir? Y no encuentro una razón, ¿no? Salvo la reacción de no, que no me gusta lo otro, entonces voy a cambiar y hago esto. Está bien, si produce algo positivo, bienvenida sea esa respuesta a lo negativo. Pero creo que tiene que haber un sustento filosófico, porque si no, Lógico. se va a terminar con una generación. Mira, o sea, lo fundamental sería, como vos decís, que tenga un sustento filosófico o religioso para el creyente o ético, así digamos, desde una ética compartida. Lo que pasa es que ahora lo que está moviendo a empezar a mirar eso que se había dejado de lado es precisamente comprobaciones hasta de datos duros, porque hasta los números duros no daban. Hoy hay encuestas sobre la felicidad, ¿no? Y están hechos por el Deutsche Bank, por el Banco Mundial, que después de determinado umbral, y hay gráficos y curvas muy bien, donde se pone el aumento del PBI con la curva de, digamos, las encuestas sobre la felicidad que se hacen en los países del norte, y después de un cierto umbral, sube el PBI, y la curva de la felicidad se mantiene constante o baja un poquito. O sea, ¿por qué? O baja y se mantiene constante, porque cuanto más aumento desproporcionado de la riqueza, la gente se tiene que encerrar con seguridad privada, en búnkers, aumentando. Entonces eso resta la felicidad de las relaciones. Entonces, desgraciadamente, tuvimos que llegar a esos datos duros, que ya hasta, por eso digo, la economía de la racionalidad instrumental lo está mostrando, para que volvamos a lo que sabemos que era desde el origen. Entonces, por eso también es no solo optimismo, sino esperanza, porque se está dando un coscorrón muchos, que a lo mejor por el terror volvamos a rescatar lo que nunca se tendría que haber perdido. Sí. Bueno, acá está el diálogo entre dos miradas, dos perspectivas. No es que sea pesimista, porque los otros días vino que iba a ser candidato a diputado Anaya, y tuvimos un diálogo exquisito. Él es un experto en el tema de la pobreza, fue ministro de Acción Social del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y él me decía, soy optimista, y yo le decía, y yo no veo razones para ser optimista, y te lo digo a vos. Entiendo yo que, bueno, los ricos se dan cuenta de que el tener mucho no les ha traído felicidad, bárbaro. Entonces, ¿ahora qué hacen? Reparten un poco. No, es que no es tanto lo que hagan los ricos, sino lo que está haciendo el resto de la gente. O sea, los grandes cambios muchas veces se dan por minorías proféticas, ¿no? Las minorías proféticas que marcan el sentido como dirección. A ver, Sí, la palabra esa profética es muy religiosa, pero no creo que venga de la economía. Viene en teoría de los juegos, también se usa. ¿Ah, sí? Porque sí, el profeta como el anuncio de algo. O sea, cuando se hace en teoría de los juegos en economía, los juegos del dilema del prisionero, que son muchas veces experimentos de grupos pequeños, ¿no? De cómo se evalúan distintos comportamientos,
Algunos también hablan como la profecía del sentido como dirección del anuncio. También el libro de economía en teoría de los juegos se encuentra, que van marcando el rumbo hacia dónde ir como dirección. Entonces hoy se está hablando de comercio justo y equitativo, se está hablando de finanzas éticas, se está hablando de economía social y solidaria, se está hablando de desarrollo humano integral sostenible, se está hablando de ecología económica. Ojalá, ojalá. Yo lo que veo es China produciendo cosas baratas a costa de esclavizar a la gran mayoría de su población. Indonesia, Vietnam, Malasia, haciendo productos tecnológicos, esclavizando a los niños. Europa, condenando a toda una generación a vivir sin trabajo. Estados Unidos, exacerbando el consumo a grados impensados, porque la sociedad esa funciona por consumo. Y veo a los latinoamericanos tratando de imitar alguno de esos, pensando que el secreto de nuestra felicidad está en copiarnos alguno de esos modelos. Esa es la mirada que yo tengo, porque puedo estar, Sí. y espero, espero estar absolutamente equivocado. No, es una mirada muy real. Estamos hablando por eso de cambios culturales, cambios epocales, que precisamente yo no creo que yo lo vea esto que estoy diciendo. Lo que pasa es que me fascina poder ser parte integrante del inicio del cambio, al menos. Está bueno. Quizá dentro de 20, 30 años pasen este 40 programa. O 50 y a lo mejor, pensar que en la puerta abierta en un cambio epocal. Sí. Bueno, a ver, la Biblia, la palabra de Dios, vos sos cristiana, ¿Sí? Habla mucho del futuro y del final de los tiempos. Hay dos miradas. Una es esta. El hombre cada vez se va a ir portando mejor y la sociedad cada día va a ser más justa y vamos a llegar a un equilibrio de poder y una justa distribución de las riquezas, un paraíso, y en ese momento va a venir Jesucristo a instaurar su reino eterno. La mirada cristiana, ¿no? Es una mirada. La otra mirada es que la cosa va a ir de mal en peor, que el mundo va a entrar en guerra, va a haber violencia, va a haber injusticia, tal es así que va a aparecer alguien que va a traer una palabra de autoridad y la gente lo va a seguir, pero va a ser antagónico al cristianismo, hasta que cuando está todo mal, viene Jesucristo e instaura su reino eterno. Son dos miradas. No voy a decir cuál pienso yo que es. Valeria de Tres Arroyos, si cambiamos de actitud frente a los problemas, quiere decir que no somos seguros de nosotros mismos. Interesante. Pero los problemas, a ver, Valeria, los problemas a veces nos traen luz. Ser seguro, ¿qué significa ser seguro? Pues si uno se da cuenta que ha vivido equivocado y cambia, es preferible decir, bueno, me equivoqué, viví equivocadamente, a no decir, no, yo como tengo un principio no voy a cambiar. Y los problemas son buenos en el sentido de que nos traen luz, sí, y nos ayudan a reflexionar. Pastor Ana y Tito de Hurlingham nos ven y nos mandan bendiciones de Rawson, Chubut. Dice, lamentablemente no pudo disfrutar de todo el programa porque se cortó la señal. Bueno, no sabemos qué pasa, pero esta señal sale en 1300 lugares simultáneamente, y a veces en algunos lugares no llega todo lo completa que uno desearía. María Teresa Lanza de Verónica, súper interesante el programa, pero se corta mucho, dice, que lo repitamos. Bueno, ya son dos, uno de Rawson y otro de aquí cerca de Verónica, y vamos a ver, posiblemente sea una cuestión técnica
y nos vamos a preocupar en solucionarla. Cristina, muchísimas gracias por venir, ¿no? Un gusto realmente compartir. Me encanta que la gente que venga al programa sea optimista, porque para pesimista estoy yo. A ver si me echan de aquí. No. Yo creo que realmente siempre el porvenir es mejor que el pasado, así que entonces que creo que realmente Jesús está conduciendo. Nosotros somos los que en nuestra libertad hacemos macanas, pero cuando reaccionamos podemos también transformar la historia, ¿no? Definitivamente. Sí, yo quiero decir esto. Obviamente todo el mundo sabe que soy pesimista, pero en este aspecto, ¿no? Pero a la vez uno tiene que ser proactivo, decir, sí, exactamente. Se pudre todo. No, pero yo no puedo terminar. Yo dije, yo pienso, yo estoy seguro. No, lo que yo tengo que hacer es ser agente de bendición para que no se pudra o no se pudra tan rápido, ¿no es cierto? Muchas veces los cristianos nos convertimos en espectadores y nosotros somos llamados a ser sal y luz. ¿Qué hace la sal? Preserva. El cristiano encerrado en el salero no sirve para nada. Jesús lo dijo. Pero el cristiano metido en la sociedad... La levadura, ¿no? La levadura que leuda toda la masa. Eso, Jesús no dijo que vamos a ser la masa. Lo que teníamos que ser la levadura. Sí. Y un poquito de levadura leuda toda la masa. Eso dice un proverbio. Sí. Aunque en ese caso, mencionándola en sentido negativo. Pero es así. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque... Si hay algo que nos pasa cerca a todos, es lo que tenemos en el bolsillo, ¿no? Sí. Y gracias a Dios, los que estamos aquí hemos comido 1, 2, 3 veces en el día de hoy. Eso quiere decir que somos parte del sector rico de los habitantes del mundo. Porque la gran mayoría hoy ni siquiera llegó a comer una vez. Entonces, al terminar el día, en vez de quejarme porque no me pude cambiar, tengo el iPad 1 y yo quiero tener el iPad 3, en vez de estar corriendo detrás de estas tonterías, tengo que decir gracias, Señor, gracias, que pude comer y en abundancia. ¿Y qué puedo hacer, Señor, para que esos millones de personas puedan llegar a tener el comer? No, pero yo no puedo darle a todos. ¿Se acuerdan lo que me dijo Tony Campolo? Dice... ¿Cómo se hace, le pregunté yo, para darle comer a 2.000 millones de personas? Muy fácil, dice, de uno a la vez. Sí. Encárgate de uno. Sí. Encárgate de uno. Y el mundo va a ser un poquito mejor. No sé si vamos para bien, pero bueno. Gracias, Cristina. Un placer conocerte. Silvia de Santa Fe dice muy bueno el programa. Ariel y Claudia de Punta Alta, muy lindo el programa. Bueno, gracias a todos los que llaman. Nos encontramos mañana. Le anuncio, va a venir un director de coros, músico. Así que yo, que puse el piano ahora aquí. Ya se vio que cambié el piano de aquí, lo traje aquí. Ahora está otra vez insertado en el escritorio. Mañana me voy a sentar del otro lado y le voy a hacer pero un músico, director de grandes coros, profesional en Los Ángeles. Dirigí un coro en una iglesia en Pasadena, que seguramente conociste el lugar. Así que mañana vamos a tener un día muy exquisito. Gracias por estar con nosotros. Espero que este tema le haya hecho pensar, le siga haciendo pensar, porque la solución no está en el gobierno solamente, está en que cada uno de nosotros seamos más generosos. Hasta mañana. Gracias.